Para continuar con nuestro proyecto vamos a agregar varias tablas a nuestra base de datos uniformes. Nuestra aplicación la estamos haciendo bajo el supuesto de que se dedica a crear uniformes y venderlos a clientes. En esta parte solamente estaremos trabajando la composición de los modelos o de los uniformes que se van a estar vendiendo. En los clientes, los pedidos serán tratados en otro lugar. Una de las primeras tablas que se presentan en la tabla de modelos. En la tabla de modelos vamos nosotros a colocar los nombres de los modelos. Si estamos hablando de una institución bancaria, pues sería el modelo 1 del banco X. Los componentes, estamos hablando de las partes que componen cada modelo. Por decir, el modelo formal para un banco puede ser una camisa, una blusa, una corbata, un moño. La tabla tallas sobre la que hemos estado trabajando tiene los valores de chica, mediana, grande, unitalla. Vamos a verificar la relación que hay entre estas tablas. La primera que va a aparecer es la relación entre modelos y componentes. Hay que revisarla en dos sentidos, desde modelos hacia componentes y desde componentes hacia modelos. ¿Un modelo puede contener varios componentes? Sí. Ponemos esta pata de gallo o pata de cuervo. Ahora, hay que revisarla en sentido contrario. ¿Un componente en cuántos modelos puede estar? Pues puede estar en más de uno. Por esa razón tenemos que colocar otra pata de gallo. Se muestra que una relación de muchos a muchos entre modelos y componentes. Por tal razón tenemos que presentar una cuarta tabla que en este caso está compuesta por el nombre modelos componentes. Esta tabla va a recibir estas dos patas de gallo, una desde modelos y otra desde componentes. De esta manera la relación de muchos a muchos desaparece. Estos modelos componentes pueden venir en varias tallas. Por eso existe una relación entre estas dos tablas. Esta pata de gallo indica que un modelo componente puede venir en varias tallas. Y esta pata de gallo indica que una talla, por decir talla chica, puede ser para varios componentes. Por decir, una blusa blanca puede ser talla chica, mediana o grande. Pero una blusa beige también puede ser talla chica o mediana o grande. Se presenta nuevamente una relación de muchos a muchos, y eso hará que aparezca una nueva tabla, en este caso modelos, tallas, componentes. Recibe las patas de gallo. Estas patas de gallo se van a conformar dentro del lenguaje SQL en FK. Esta relación, por lo tanto, va a desaparecer. Esa sería nuestra pequeña parte de base de datos, recordando que clientes, pedidos, devoluciones y alguno, incluso hasta los pagos, tienen que existir en la aplicación, pero por cuestiones de tiempo solamente estaremos trabajando con esta parte. Estos numeritos son arbitrarios, es el orden en que fueron apareciendo las tablas de acuerdo al diseño. No es necesario que sean en ese orden, simplemente los utilizaremos más adelante. Para tener un poco más organizado nuestro trabajo en SQL, vamos a buscar prefijos para cada tabla. Estos prefijos estarán formados por 3 letras representativas del nombre de la tabla. La única restricción que tiene es de que los prefijos no pueden repetirse en toda la base de datos. Cada tabla debe tener un prefijo especial.
Esto nos va a permitir más adelante, cuando veamos un prefijo, sabemos que hace referencia a tal campo en tal tabla. Para tallas el prefijo pues ideal o el más adecuado sería las primeras 3 letras, tal. Lo mismo sucede con modelos y con componentes. En el caso de modelos componentes podemos hacer una combinación siempre y cuando sean 3 letras. Mock sería el que estaremos usando. Acá tenemos 3 palabras y estaremos utilizando MTC, M para modelos, T para tallas y C para componentes. Estos nombres quedan muy largos. A modo de hacerlo más sencillo durante la codificación, vamos a cambiarlos por nombres más cortos. Quedó como Modecom y este quedó como Motacom. Bien, procedamos entonces a codificar el resto de las tablas en SQL. Vamos a borrar esto, voy a poner use demo uniformes, vamos a ejecutarlo, ya está. Vamos a comprobar aquí nada más, vamos a darle un refresh para ver qué tablas tiene. Tiene una tabla de tallas. Vamos a dar un select asterisco from tallas. Corremos la instrucción y aquí está. De acuerdo al diagrama le habíamos puesto el número 3. Ese 3 va a estar asociado con este 3000. No es necesario que empiece en el 3000, pero cuando estamos empezando tiene algunas ventajas asignarle números diferentes de inicio a cada ID. Vamos a estar creando cada tabla. Tabla modelos, recordando que la tabla tallas ya está creada. Tabla componentes, tabla Modecom, tabla Motacom. Create table modelos, paréntesis de cerrar, punto y coma. Dentro vamos a poner mod ID, es el prefijo seleccionado, un in, un identity. Modelos tenía número 1, vamos a ponerle aquí un 1000 que sea de 10 en 10. Vamos a poner un mod CBE que es de varchar, vamos a colocarlo de 5 para una clave asignada por el usuario. Modelo des va a ser el nombre del modelo, varchar de 30. A partir de ahí vamos a poner los constraints pk modelos primary key entre paréntesis mod id. Vamos a agregar otro constraint, un camp modelos unique. En este caso vamos a tomar la clave por lo pronto. Ejecutamos la consulta y quedó realizada. Vamos por la siguiente tabla. Create table componentes, paréntesis de abrir, paréntesis de cerrar, punto y coma, un ID, un int, un identity. Era la segunda tabla que aparecía, entonces le correspondería el número 2000 con clave, un varchar de 5 con des, con un varchar de 30
mi constraint pk componentes, así ese va a ser el nombre que le vamos a asignar. Un constraint pk componentes primary key con id. Vamos a agregar también una clave, va a ser UK de unique componentes unique, y vamos a tomar el campo clave. cb es para la clave. De acuerdo a nuestro diagrama, la tabla modelos y componentes no tienen FK, tampoco la detalles. Por esa razón solamente tienen los constraints de primary key y unique. Modecom y Motacom no vamos a asignarle un valor de clave, ya que la clave es asignada por el usuario y no es necesario que el usuario esté asignando estos valores. Lo que sí, vamos a tener que agregar un campo adicional, uno por esta pata de gallo, otro por esta pata de gallo. En total, Modecom tendrá el ID propio de su tabla, un campo asociado con un campo de modelos, otro campo asociado con la tabla de componentes, y lo mismo va a suceder con la tabla de Motacom, un campo por la tabla de tallas y un campo por la tabla de Modecom. Vamos a regresar. La sentencia create, pues, básicamente es muy parecida. Create table Modecom, paréntesis de abrir, paréntesis de cerrar, punto y coma. El prefijo que habíamos puesto era mock, va a ser mock id, un int. El identity que le vamos a colocar en este caso va a ser el 4010. Mod clave no lo vamos a poner y mod descripción tampoco. Podríamos poner cantidades, sumas, fechas, pero por cuestiones de dar solamente un ejemplo, vamos a dejar esos campos para más adelante. Lo que sí va a ser necesario agregar, pues, un campo asociado a la tabla de modelos, que en este caso será el mod id, que va a ser un int, y un campo asociado a la tabla de componentes, también va a ser un int. Vamos a agregar constraint pk Modecom. Noten ustedes que el nombre del constraint es el prefijo pk guión bajo con el nombre de la tabla. Primary key y va a ser mock id. Faltan los dos constraints, fk Modecom guión bajo con modelos foreign ign key, y entre paréntesis el campo de esta tabla asociado a su correspondiente a la tabla de modelos, referencias modelos, y entre paréntesis mod id. Con estos prefijos y estos nombres de los campos podemos comprobar que este y este tienen que ser idénticos. Vamos a agregar el último constraint, es un fk también que empieza con Modecom, pero ahora con componentes. Va a ser un foreign key, pero el campo ahora va a ser el com id, referencias componentes con el campo com id. Como acabamos de crear las tablas, nos damos cuenta que com id
está dentro de la tabla componentes. Lo mismo que sucede con la tabla ModID. Vamos a crear la tabla. Nos marca un error. Modecom componentes referencias invalid tabla componentes. Vamos a dar aquí un refresh. Vamos a ver qué tablas tenemos. Quiere decir que la tabla de componentes no existe. No tenía planeado presentar este error, pero es importante. El orden de creación de las tablas va a estar basado en la presencia o no de FKs. Aquellas tablas que no tienen FKs son las primeras que se tienen que hacer. Las tablas que tienen FK tienen que hacerse después de haber creado las tablas a las cuales se hace referencia. La tabla Modecom hace referencia a modelos y hace referencia a componentes. En consecuencia, componentes y modelos tienen que haber estado creadas antes de crear esto. Al hacer un refresh aquí en el área de tablas, vemos que la tabla de componentes no la creamos. Pusimos la instrucción, pero no la ejecutamos. Vamos a ejecutarla. Ya está. Ahora sí ya vamos a poder correr nuestra tabla. Ya está creada en Modecom. Vamos a dar un refresh. Y aquí está. Vamos por la última tabla. Va a ser muy parecido. Create table. Modecom. Punto coma. mtc id, un identity, un int, un identity. Fue la última tabla que apareció, entonces le correspondería el número 5 de acuerdo a la secuencia que habíamos llevado con las otras tablas. Está relacionada con la tabla tallas, cuyo ID es tal ID, y está relacionado con la tabla Modecom, cuyo ID es mock ID. Ambos son de tipo entero. Se recomienda que las llaves primarias siempre sean enteras. Vamos a agregar el constraint para el pk. Todas las tablas deben de tener un pk. pk Modecom. Vamos a agregar un constraint pk Modecom primary key mod mtc id. Vamos a agregar los fks. fk Modecom con tallas por ingn key, entre paréntesis el campo de esta tabla, referencias. Si está la ID, entonces va a ser tallas, y entre paréntesis su llave primaria, tal ID. Vamos a agregar la última FK. Es un FK Modecom por IGN key. El campo es mock ID. Este campo es este. Uno de los errores más frecuentes es no agregar estos campos. Por lo tanto, lo que viene aquí después de foreign key debe existir en la lista de los campos. Vamos a poner referencias Modecom y el campo ID se llama mock ID. Vamos a dar create y aquí está. Le damos refresh y ya está creado. Vamos a crear el diagrama. Vamos a darle yes. Vamos a seleccionar aquí todo.
Ya están las tablas ahí. Las vamos a hacer un poquito más pequeño esto. Para eso doy clic en el área blanca, lo puedo hacer con el scroll del mouse y vamos a colocarlo de manera parecida a como lo teníamos en el diagrama que hemos presentado anteriormente. Tallas, que estaba acá, modelos, vamos a colocarlo más o menos y tallas va a estar aquí, Montacom y va a estar aquí, Modecom y va a estar aquí, componentes que estaba aquí. Esto vamos a colocarle aquí en medio, vamos a colocarle aquí en medio. Este lo hacemos hacia acá. Vamos a acomodar esto aquí. Ok. Y ya está con las tablas en el mismo orden que tenemos acá en nuestro diagrama anterior. Ok. Pasemos al siguiente video.